No, no es este. A ver. Pero un toque porque creo que es el otro. Ahí está. Anticuerpos monoclonales, me dijiste. A ver. ¿Con cuál vamos? Sí, que no son muy felices estos. Ahí está. Cierro esto para ver la figura. Inés, ¿no? ¿Me preguntaste? Sí, sí. Bueno, esta parte, decime en este dibujo o en este esquema hasta dónde lo entendés. Lo que tenemos acá son células de vaso, o sea, esplenocitos de un ratón que se había inmunizado con el antígeno A. Y por otro lado, estas células de mieloma, ¿sí? De mieloma murino, que son inmortales, que luego de la fusión van a ser las que aportan la capacidad de dividirse indefinidamente y que además tienen una mutación en una enzima que en un medio de selección, si no se fusionaron con los linfocitos, no van a poder vivir. ¿Sí? Entonces, Eso esta parte de perfecto. la fusión, ¿la entendieron? Yo sí, por lo menos. Yo sí. Bueno, Yo también. está bien. Eso es como lo más importante, que entiendan qué es lo que aporta cada tipo de célula a la fusión y que entiendan que los linfocitos que no se fusionaron no van a poder sobrevivir porque no tienen la capacidad de vivir, de dividirse indefinidamente en cultivo, y que las células de mieloma que no se fusionaron con los linfocitos tampoco van a poder sobrevivir en el cultivo porque les falta una enzima y uno aplica un medio de selección que hace que sin esa enzima no puedan vivir. Y solo van a sobrevivir aquellas células que se fusionaron, mieloma linfocito, porque el linfocito le aporta la enzima y la célula de mieloma aporta la capacidad de dividirse indefinidamente. Una vez que yo hago esa, o induzco esa fusión, que es un evento que no es que todas las células se fusionan a lo loco, ¿sí? Es un evento bastante poco frecuente y yo lo hago eh, en una molaridad o en un, sí, en una concentración y proporción de células de un tipo y de otro, que como mucho lo más probable que yo tenga es que se fusione un esplenocito con una célula, no que se produzcan fusiones múltiples. Una vez que yo favorezco las condiciones de fusión, lo que voy a hacer es eh, poner estas células, yo esta fusión la hice toda junta, la mezcla de esplenocitos y la mezcla de células de mieloma en un solo tubo. Entonces lo que voy a hacer después es, de acuerdo a la cantidad inicial de células que yo tenía, poner a crecer esto en unas placas de este estilo, ¿sí? De 96 pocillos, y poniendo un volumen tal que yo lo más probable que tenga es que vaya a tener en cada pocillo como mucho una célula o dos células, ¿sí? El producto de una fusión, ¿sí? Yo no tengo después de una fusión una plaquita de 96 wells. En general lo que tengo son 10 placas de 96 wells y en cada well ojalá con suerte vaya a tener un hibridoma, que por supuesto esto no es así, la eficiencia es menor al 10%. Entonces, en este momento, yo después de que se produjo la fusión y de sembrar en las plaquitas para que crezcan, ¿sí? Y se dividan las células que se hayan fusionado y puedan crecer en este medio de selección, las dejo en la estufa, sí, con el medio adecuado, donde van a tener el alimento para crecer, donde van a tener la presión de selección para que se mueran las de mieloma que no se fusionaron, y la temperatura adecuada, concentración de oxígeno, de dióxido de carbono, etc. Las voy a dejar ahí más o menos una semana mínimo, 10 días, 15 días, y ahí voy a ir a mirar, ¿sí? Al microscopio, tal vez le suplemento con un poquito de medio para que no le falten nutrientes a las células y se puedan dividir, porque por supuesto que las que se empiecen a dividir van a gastar más nutrientes del medio y esto se tiene que reponer.
pero yo voy a observar pocillo por pocillo el microscopio para ver en qué posición hubo crecimiento de células. Ahí lo que yo voy a poder saber al ver que hay en algunos pocillos células que crecieron es que hubo una fusión. Lo que tengo que hacer después es ver si esa fusión además produce anticuerpos, ¿sí? Entonces, esta sería la plaquita del cultivo, de la que tengo Profe, 10. perdón que le interrumpa. No, dale, interrumpime, decime. Entonces, es cuando hacemos las diluciones, cuando se separan los distintos hibridomas de distintos tipos. ¿De distinto tipo a qué te referís? O sea, para distintos anticuerpos, para los Es mismos, distintos clones de anticuerpos. Por un lado, haces acá, no haces la dilución, pero sí lo que se dice es que plaqueas en determinada concentración para favorecer que, como mucho lo que te crezca acá, derive de un evento de fusión. Pero además, ¿sí? Y esto lo escuchás y te lo olvidás porque me parece que no es para el nivel de este curso, una vez que yo identifico, no sé, en este pocillo un clon productor, voy a agarrar las células que tengo acá y las voy a volver a diluir para asegurarme que realmente es un clon, ¿sí? Hay un segundo momento donde yo diluyo para asegurarme que tengo un clon, ¿está? Sí, gracias. Pero vuelvo a lo que me preguntó quién era una chica, pero no sé el nombre. Yo, Inés. Inés, perdón. Entonces, cuando acá ya hubo crecimiento, lo que yo voy a hacer es, en una plaquita de lisa, que va a estar sensibilizada con el antígeno que yo utilicé para inmunizar, voy a poner como anticuerpo primario los sobrenadantes y el medio de cada uno de estos pocillos, porque si hay células que producen anticuerpos, estos anticuerpos se secretan al medio, o sea que van a estar en este sobrenadante de cultivo. Los pongo a incubar en cada uno de estos pocillos y después revelo con un anticuerpo secundario anti-GG2 y los que me dan positivo, digo, bueno, en este pocillo, este y este, hay clones que producen anticuerpos contra mi antígeno de interés y sigo con el proceso de, ahí ya los identifiqué, ¿sí? Va a haber un proceso de clonado adicional. ¿Se Claro, entendió? pero ahí no tendrías como en cada pocillo, tendrías un anticuerpo para un epitope del antígeno diferente, o sea, Exacto. pero ¿cómo los Sí. diferencias? Tipo, ¿cómo sabes cuál es para cuál ¿Qué epitope me epitope? reconoce? Bueno, Sí. pero yo no me metí en eso, pero después Ah, uno, ok. este anticuerpo monoclonal lo va a caracterizar, va a poder tener su antígeno inicial X partido en múltiples epitopes para caracterizar qué epitope reconoce cada uno de los anticuerpos. También nos va a interesar saber, además de que sean de clase IgG, si es IgG1, IgG2A, IgG2B, porque según el isotipo estas inmunoglobulinas tienen distintas capacidades efectoras de la respuesta inmune, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ya lo verán en Claro, inmuno esto. claro, ¿Sí? eso no nos interesa para ahora, ¿no? Y lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de eso, no sé, no terminamos más. Ok, buenísimo, gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? Veo tres en el chat. Ah, no, pero es Juan. El proceso de obtención de los humanizados ya está. Gastón pregunta si las células de mieloma están modificadas para que les falte HGPRT. Sí, exactamente. Exactamente. De esa manera están modificadas las células de mieloma SP20. Tomás pregunta, ¿cómo se adhieren los antígenos a los pocillos? Los antígenos a los pocillos, básicamente lo que se usan son unas placas de un material que podríamos decir que tiene mucha afinidad por las proteínas, así que uno puede, desde tener las proteínas en una solución de PBS, incubarlos un determinado tiempo a una determinada temperatura y
la mayor parte de las proteínas se van a pegar a los pocillos. Y después uno también puede jugar un poquito con algunos buffers y determinados pHs que favorecen todavía más que las proteínas se peguen a las placas. Pero justamente se llaman placas de ELISA porque son de un material diseñado específicamente para optimizar su sensibilización con proteínas. ¿Sí? Entonces, ahí te estás respondido, Tomás. Paz pregunta si los anticuerpos secundarios se obtienen de la misma especie que obtengo los anticuerpos primarios. No, en general no. En general usas el anticuerpo primario en una especie y el anticuerpo secundario siempre va a reconocer la región constante o va a estar dirigido contra la región constante de tu anticuerpo primario. Entonces, si tu anticuerpo primario, vos estás haciendo un ensayo serológico para humanos, entonces tu anticuerpo primario va a ser de humanos. Entonces tu anticuerpo secundario va a ser un anticuerpo hecho en cabra, en mono, en rata, en chancho, en lo que quieras, anti-humanos, que reconoce el FC de humanos. Si tu anticuerpo primario está hecho en ratón, entonces tu anticuerpo secundario será un anticuerpo hecho en rata, en cabra, en humano no, en alguna especie, en conejo, anti-FC de ratón. ¿Sí? ¿El HAT afecta al mieloma? Yo, la verdad, no me parece que, tal vez no se los explique, sí, se los explique bien, pero no me parece central que entiendan el mecanismo de cómo el HAT afecta al mieloma. Lo que sí tienen que saber es que esta enzima, la HGPRT, está involucrada en la vía de síntesis de purinas, ¿sí? Y que en ausencia de determinados compuestos, esta vía y en presencia de HAT, que es hipoxantin aminopterin, hay una vía adicional de síntesis de purinas que también va a estar bloqueada. Entonces, al bloquear la vía adicional de síntesis de purinas por HAT y al carecer de una HGPRT activa, las células de mieloma no van a poder sintetizar purinas, no van a poder duplicar su ADN, no van a poder replicarse y no se van a poder dividir y se van a morir. ¿Sí? Exacto, exacto. Tienen todas las vías de síntesis de purinas bloqueadas. Y, no la única manera de rescatar el bloqueo de la vía de síntesis de purinas es con una HGPRT activa que solo la van a poder aportar los esplenocitos. Para mezclarlas con células bases deberían ser viables. Son las células de vaso las que aportan la HGPRT para rescatar esta vía de síntesis y que pueda haber purinas en esas células. Una pregunta, ¿en un mieloma tienen esta enzima para la fabricación de purinas bloqueada o activada? No. Ni mutada ni especialmente, salvo algún caso particular, activada. Esta es una célula de mieloma porque tiene capacidad de replicarse o dividirse indefinidamente en cultivo y porque, bueno, deriva de un mieloma, pero después fue modificada genéticamente para tener esta enzima mutada y poder aprovechar este sistema de selección del cultivo, ¿sí? No es una célula de mieloma wild type, es una célula de mieloma que está además modificada genéticamente para ser utilizada como herramienta en la producción de anticuerpos monoclonales. ¿Sí? ¿Más preguntas, Profe, chicos? una pregunta. Sí. Cuando Sí. se habla de vaso, ¿a qué se refiere? ¿A una parte del animal o al conjunto de las células que se obtienen de él?
Vaso es vaso con B larga y con Z, ¿sí? No es un vaso sanguíneo. Es un órgano, ¿sí? Exacto, como dice Jonathan, el órgano vaso, donde se producen, si quieren, gran parte de los linfocitos. Entonces, lo que se hace es, se sacrifica el animal, se le saca el vaso, este órgano, y en una mallita metálica podemos decir que se raya, ¿sí? De tal manera de disgregar las células, ¿sí? Primero se disgrega el órgano, se rompe de manera mecánica y después se agregan algunas enzimas que favorecen que las células se despeguen unas de otras y estas células, en su mayoría esplenocitos, que son las células del vaso, y en un animal que ha sido inmunizado, ¿sí? De manera tal de inducir la generación de anticuerpos, una gran proporción de las células del vaso van a ser linfocitos B productores de anticuerpos. Gracias. Y otra pregunta. Oh, ¿se me escucha? Sí, te escucho, me puse los auriculares. No sé si me quedó clara la diferencia entre la ELISA sándwich y la ELISA normal, no sé si se llama así. En la ELISA normal se le ponen antígenos para después detectar, y en la sándwich, ¿qué se pone primero, el anticuerpo? Sí, igual, a ver, tampoco me interesa que sepan exactamente todos los nombres de los ELISA, así que entiendan el concepto. En la ELISA normal, todos son ELISAs normales, después van a ver que hay ELISA directo, indirecto, un montón de tipos que ya los van a ir viendo con el tiempo. Pero en este, por ejemplo, que les conté acá, lo que ustedes tienen es primero la placa, a esa placa le ponen el antígeno, ¿sí? Entonces ustedes no quieren dosar antígeno, sino lo que quieren dosar es respuesta inmune, por ejemplo. Entonces, sensibilizan, ¿sí? La placa con antígeno, que eso quiere decir cubrir los pocillos con el antígeno en cuestión, y le van a tirar un suero que puede tener o no anticuerpos contra ese antígeno, lavan para despegar todo lo que no se haya pegado y después agregan un anticuerpo secundario que en general está acoplado a una enzima. Si el anticuerpo primario reaccionó con el antígeno, se va a producir, digamos, la cascada. Déjame que, a ver dónde está. No es este el que me gusta. Un poco. Esperen, está faltando uno. Acá. ¿Sí? Sensibilizo la placa. Tengo la placa con el antígeno. Tiro el suero. Hay anticuerpos contra el antígeno. Esto se queda pegado, esto se lava y se va. Tiro el anticuerpo secundario, coloco el anticuerpo secundario que tiene una enzima que me va a reconocer la región constante de mi anticuerpo primario. Agrego producto, por reacción de esta enzima se convierte, agrego sustrato, por acción de esta enzima se convierte en un producto coloreado. ¿Sí? Este, si querés, es el enzima que vos llamás común. En el ELISA sándwich, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo tenemos? Acá. Este podría llegar a ser un tipo de ELISA sándwich. Este no. No está. A ver dónde lo tengo. Bueno, por ejemplo este. Lo que vos tenés es, en este caso estaba una streptavidina, pero no importa, vos podés tener a la placa unido un anticuerpo, le tirás tu antígeno y después tirás un segundo anticuerpo que va a ser el que tenga la enzima, dirigido también a tu antígeno, pero que reconozca otro epitope de tu antígeno. Entonces, este tipo de ELISA en general lo que dosa es presencia de antígeno, niveles de antígeno, y el antígeno, que es lo que estoy detectando, queda como en un sandwichito entre los dos anticuerpos, por eso se llama ELISA sándwich, pero nada más. Si yo en algún momento o alguien les dice diseñame un método para detectar un antígeno, y ustedes describen esto sin decir que es un ELISA sándwich, con que diga que es un ELISA está bien, ¿sí?
Si dicen que es sándwich, mucho mejor, pero tampoco me parece que sea indispensable a esta altura. Gracias, ahí me quedó más claro. De nada. ¿Quién da más? Profe, en Sí, cuanto al parcial, ¿ya tienen bien la fecha cuándo lo van a tomar, las condiciones para aprobar, cómo lo van a tomar y todo eso? Lorenzo habla. Sí. Eh, Queremos que primero, si alguien más tiene para hacer preguntas de la clase y después pasamos a ese tema que es que da más para, no sé si el debate, pero bueno, que charlemos y no es de temario de materia. Ah, bueno, ok. Si todo el mundo está de acuerdo en pasar a hablar del asunto, pasamos. No es que quiero evitar el tema, sino que quiero terminar de resolver todas las dudas de la clase y después vamos al tema examen. Profe, Valentino, ¿le puedo hacer la última pregunta que tengo? Valentino tiene Claro. una mano levantada hace rato, no sé si. Ah, no la vi, no la vi. ¿Qué dice? ¿Me la lees? No sé, lo podemos habilitar para que pueda preguntar. Sí, Valentino, te oigo. ¿Está escribiendo? ¿Dónde está Valentino? No tengo nada en el chat. A ver. Bueno. Ah, eso. acá pregunta Gastón, ¿se puede decir que los anticuerpos policlonales son un conjunto de distintos anticuerpos monoclonales? Sí, exacto. Porque cada clon de linfocitos, que igual se quedaron en el animal, ¿sí? Cuando vos tenés el suero con los anticuerpos policlonales, te quedaste con los anticuerpos que fueron secretados a circulación. Ya no tenés las células, pero sí, tenés una mezcla de muchos anticuerpos monoclonales y esa es una de las ventajas de los policlonales por sobre los monoclonales, que el policlonal puede reconocer a un antígeno desde múltiples perspectivas, si querés. De nada. ¿Quién decía, Juan, que había preguntado? Estoy yendo para arriba. Valentino, que está abajo, pero no sé, quise hacerle un unmute desde mi parte, pero bueno, no sé, no responde. Se Lo fue. perdimos. Sí. Bueno, está figura, pero se fue quizás probablemente. Bueno, si quieren pasamos al tema áspero del examen. El profe tenía la pregunta. Ah, dale, dale, dale. En la parte del test de embarazo, o sea, entendí cómo hace para detectar la presencia de la gonadotrofina, pero no entendí cómo hace para que siempre esté marcado el control positivo. ¿Por qué? Perfecto, está bien, ahí vamos. No, esto estaba antes, ¿no? Acá está. Esperen que corra este chat. Porque acá, ¿sí? Lo que tenemos es un anticuerpo anti-IgG, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos anti-gonadotrofina coriónica son IgGs, ¿sí? Y siempre van a estar en exceso. Acá los anticuerpos están fijados y acá en este sector de la tira también los anticuerpos están fijados en cambio, estos anticuerpos no están fijados y van a ser los que se desplacen por capilaridad en este sentido. Entonces, el flujo de la orina se va a desplazar por capilaridad y es lo que va a terminar, digamos, o arrastrando estos anticuerpos. Entonces, haya o no haya hormona en la muestra de orina, la orina sí va a ir subiendo por capilaridad. Entonces, imagínate la situación donde
vos no tenés hormona acá. Entonces estos anticuerpos no se pegaron a la hormona y van a seguir moviéndose. Acá no se van a precipitar porque este anticuerpo, que es policlonal, es también contra la hormona. Entonces estos anticuerpos solos van a seguir su viaje para arriba, ¿sí? Y acá, cuando lleguen acá, sí van a reaccionar con este anticuerpo que está acá pegado, ¿sí? Y se va a producir el color. Y esto sucede haya hormona o no haya hormona porque estos anticuerpos siempre están en exceso. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora me quedó claro. Bueno, me alegro. Gracias. De nada. ¿No hay más chat? Bueno, les voy a dejar de compartir esta pantalla. Y si quieren hablamos un poco de la cursada, del examen o de lo que sea. ¿Toman micrófono? Quería preguntar si esta clase teórica que tuvimos hoy iría para, o sea, por ejemplo, hoy a la mañana vi 2 videos de las últimas 2 clases que me faltaban ver porque todavía no las había visto, y ahora una tercera clase teórica. Quería saber si durante la semana nos van a subir menos cantidad de video o cómo es. Bien. Sí, primero, para el examen, esta clase, ¿sí? Entra hasta expresión de proteínas recombinantes, tanto en sistemas proca como eucariotas, pero esta parte ya de ramas de la biotecnología moderna no entra. Entra toda la primera parte de Juan y hasta la clase pasada mía. O sea que esto no va para el examen. Lo otro que nosotros queríamos consultarles es, yo ayer mandé así al azar a algún representante de cada uno de los grupos, sobre todo de iniciales, para ver cómo plantearlos, cómo venían con la materia, sobre todo con los tutores, y ahí nos desayunamos que lo que más les está costando son las teorías. Entonces, nosotros creíamos que el formato de subir las cosas a YouTube